Consideremos la capacidad de grupos como Blackwater, una compañía de seguridad privada que algunos comparan con el grupo ruso Wagner. Blackwater, con más de 15.000 hombres, ha demostrado en otros conflictos su poder militar. Fueron los primeros en entrar en combate en Kuwait antes de la llegada de las tropas estadounidenses. Sus integrantes son militares con experiencia en operaciones especiales y un alto nivel de entrenamiento. La diferencia entre un ejército convencional y grupos de élite como estos está en el equipamiento y la tecnología avanzada que poseen, en contraste con el armamento obsoleto que usa actualmente el ejército venezolano. Te voy a comentar, José Félix, una cosa que creo es muy interesante. Vimos al grupo Blackwaters hablar de que iban a ser capaces de derrocar a Maduro. ¿Tú crees que realmente un grupo así, que al final es un grupo al estilo Grupo Wagner, tiene la capacidad de cargarse un régimen como el de Maduro? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo de buenos son? Ya no es que sean buenos, que tienen buen material. Tienen buen material. La diferencia entre un ejército y otro ejército es el material que tú tengas. Tú ves el material que tiene Venezuela y te das cuenta que es de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, lo que tiene. No. Que a lo mejor tiene muchos soldados y tiene mucha infantería, pero las infanterías ya en este mundo se acabó. Lo que prima es la ingeniería y todo lo electrónico que tengas. Ya sabes cómo están funcionando las guerras. A través de drones, la mayor parte de ellas. Sí. Pero Blackwater, estamos hablando de un ejército poderoso. Blackwater entró en Irak con más de 15.000 hombres, que fueron los que montaron el primer stage antes de que llegaran los americanos en Kuwait. Ellos fueron los primeros que entraron en combate. No. Una empresa privada. ¿Para qué? Pues para que no hubiesen bajas de soldados americanos, porque esas bajas sí que se contabilizan. No. Y hay que tocar a la puerta de una familia americana y, sin embargo, los de esas empresas privadas no tienes que ir a tocar a ninguna puerta. Para entrar en una empresa privada como esta, ¿qué currículum tienes que tener, digamos? Ser militar, haber entrado en combate, tener conocimientos en operaciones especiales y, sobre todo, hablar inglés. ¿Cobran bien? Sí. ¿Mejor que el ejército? Depende de la nacionalidad. Siempre ha habido discriminación. Los americanos y los europeos cobraban mucho más que, por ejemplo, los latinos. Mucho colombiano, peruano, guatemalteco, cabiles de fuerzas especiales que han ido a trabajar a Irak y cobraban pues fácilmente 4 y 5 veces menos que un americano o que un francés o que un inglés. Eso hay diferentes categorías, pero Blackwater yo creo que le podría dar un susto a Maduro, lo que pasa es que eso no va a ocurrir. A pesar de su capacidad, ¿cuáles serían los obstáculos para que un grupo como Blackwater pudiera intervenir en Venezuela? Una intervención directa de Blackwater o cualquier grupo privado en Venezuela es poco probable. Logísticamente sería muy complicado movilizar tanto personal y equipo a Venezuela y además no habría un interés internacional en desestabilizar aún más la región. Además, aunque estos grupos han intervenido en conflictos anteriores, hacerlo en Venezuela, un país con fuertes relaciones diplomáticas y políticas en la región, sería un desafío de otro nivel. No va a ocurrir porque a nadie le interesa desestabilizar un país. La forma de que Venezuela termine saliendo de donde está sumido es que el pueblo termine con el régimen dictatorial por medio del ejército. Pasemos ahora al papel del ejército venezolano, la institución que muchos consideran la única capaz de poner fin al régimen de Maduro. Históricamente, ha habido momentos en los que el ejército ha intervenido en la política para cambiar gobiernos. Tal fue el caso de Manuel Zelaya en Honduras, cuando fue derrocado y expulsado del país por el propio ejército. José Félix sugiere que en Venezuela, el único cambio posible sería que los propios militares decidieran que ya es suficiente y tomaran acción contra Maduro, aunque hasta ahora esto no ha sucedido. ¿Y el ejército de qué manera crees que puede rebelarse con Maduro? Porque al fin y al cabo, yo creo que hemos tenido, digamos, que varios intentos de echarlo democráticamente y no ha Pues habido de la posible. misma manera que le ocurrió a Manuel Zelaya en Honduras, que fue el ejército el que fue a su casa, le tocó y lo sacó en volandas, en calzoncillos, lo sacó, lo metió en un avión y se lo mandó a Costa Rica. El propio ejército. No. Al propio ejército que le había duplicado el sueldo, al propio ejército que había mantenido, al propio ejército que le había dado material de lo más moderno, fue el mismo que lo sacó del país para que no hiciera una constituyente y pudiese perpetuarse en el poder, que era lo que quería hacer Zelaya. Y eso fue lo que paró. El régimen de Maduro ha sabido blindarse al contar con la protección de aliados externos. Actualmente, la seguridad del presidente depende en gran medida de efectivos rusos y cubanos. A esto se suma la influencia del Cártel de los Soles, un grupo de narcotráfico que también respalda a Maduro para mantener su control sobre la región. Estas alianzas externas crean una barrera que dificulta cualquier tipo de intervención, sea interna o externa. Lo único que puede acabar con la situación de Venezuela es el propio ejército.
que alguien con un par de pelotas diga, aquí se acabó. Se acabó el torturar al pueblo, se acabó de asesinar al pueblo y se acabó de maltratarlo. ¿Y no crees que ahí, estando de por medio tema de cárteles, el cártel de los soles y demás, que tienen sus intereses de tener una Venezuela, digamos, que puedan controlar, no les interesa que no salga Maduro? ¿Y que puedan tener el ejército un poquito controlado? Es un narcoestado. Todo el mundo lo dice, que Venezuela es un narcoestado. Entonces, es normal que los narcos quieran tener a un personaje como Maduro para poder seguir haciendo el negocio de la droga. Pero eso tiene que haber un militar, o los militares tienen que ser los que digan, se acabó. Si no, una invasión exterior ahora mismo es impracticable. Ni menos por una compañía privada. O sea, porque a nivel logístico, transportar todo eso... Bueno, a nivel logístico lo tiene. Y encima tienen el apoyo de Colombia. Joder, ¿pero qué tienen? ¿Helicópteros? ¿Militares? Helicópteros, aviones, carros de combate. Puede tenerlo mejor. Incluso el gobierno norteamericano le puede dar todo lo que quiera. Para entender mejor la complejidad de estos grupos militares privados, veamos sus métodos y cómo los perciben las poblaciones de los países donde operan. José Félix describe cómo Blackwater en Irak ganó una reputación negativa por sus actitudes agresivas. En ocasiones, expulsaban a civiles de lugares públicos para sentirse seguros. Estas actitudes generan resentimiento entre las poblaciones locales, una diferencia notable con el enfoque de fuerzas como las españolas, que suelen tener una recepción positiva en las zonas donde operan. Y por ejemplo, esto compararlo con el grupo Wagner, ¿son niveles parecidos o son muy difíciles o muy distintos? No, son iguales, pero cada uno en su contexto. Yo la primera vez que estuve en Irak coincidí con gente de Blackwater y tenían muy mala prensa, porque se metían en un supermercado y sacaban a los iraquíes a patadas para comprar ellos. Entonces, cuando tú haces eso con una población que te está ofreciendo su cobijo de alguna manera o te está agradeciendo algo y tú te metes en un supermercado y para sentirte tú seguro sacas a todos los iraquíes a patadas pensando que a lo mejor puede haber un tipo que es un terrorista, pues al final termina ocurriendo lo que ocurrió, que los iraquíes no podían ver a los americanos bajo ningún concepto, cosa que es diferente con los españoles. Los españoles siempre están bien vistos en cualquier parte del mundo, porque somos gente amable, somos gente amigable, somos gente que vamos a ayudar, no vamos a desprestigiar, no vamos a denigrar a ningún ciudadano encima en su propio país, ¿no? Que es lo más problemático que hay. Además que en este tipo de situaciones, que me quiero imaginar un poco cómo puede ser estar en países así. Al final tienes grupos distintos que no son en realidad ninguna autoridad, que pueden ser grupos de mercenarios perfectamente. ¿Tú cómo identificas con quién tienes enfrente? Porque al final es como que no tienes ninguna autoridad real dentro de ese tipo de países. Hombre, depende de qué países. En África está ocurriendo eso. En muchos países ya está Wagner, que son los que mandan y custodian el país. Y en Venezuela se sabe que mucha de la parte de la seguridad, la principal seguridad que lleva Maduro, no son venezolanos, son rusos y cubanos. La seguridad directa de él. Por miedo a eso, a que haya un golpe de Estado por parte de los militares y los militares puedan darle un refriego. Se creen que hay más de 800 entre rusos y cubanos que se encargan de la seguridad de Maduro. Soldados además profesionales. La posibilidad de una intervención extranjera privada es baja, y el cambio solo podría venir desde adentro. A pesar de las tensiones y el descontento, un cambio real dependerá del pueblo y del propio ejército venezolano, si en algún momento decide decir, basta. Pero mientras el régimen continúe apoyado por intereses externos y estructuras como el cártel de los soles, es difícil imaginar una solución rápida o sencilla. O sea, al final es muy difícil de catalogar. Eso es cuando tú ves que un país está totalmente vendido a esas oligarquías como puede ser la rusa. Gracias por ver nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos.